Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Arturo Carranza, director de proyectos de energía AXA Consultores. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Pues bueno, el sector energético, ¿quién sabe qué tanto vaya a soportar austeridad republicana, Arturo? ¿Eso ha sido el factor? El que no ha habido inversión, el nacionalismo ese que nos quieren vender, de que la soberanía y los recursos naturales son del país y son de los mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando con el sector energético en cuestión de finanzas, de inversión? Platícanos, Arturo. Hola, Alberto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, desde luego que el sistema eléctrico nacional opera con desafíos muy claros. La demanda eléctrica se incrementa año con año a un ritmo aproximado del 3% y para poder satisfacer esta demanda se requieren inversiones en el negocio de generación y en el negocio de transmisión, inversiones que en los últimos años no se han concretado por diferentes temas y desde mi punto de vista, Alberto, creo que no necesariamente es un tema de suficiencia de recursos, sino el hecho de que por diferentes razones los proyectos no han podido materializarse ni en la parte de generación ni en la parte de transmisión. En la parte de generación, porque como comentabas en tu nota, sí, han existido al menos 7 proyectos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad en la parte de generación que no se han concretado, que están pendientes de poder llegar a operar todavía. Y en la parte de transmisión, déjame darte nada más un dato pues, que creo que es muy claro y que habla por sí solo del desafío que existe en este negocio. Hablo de la transmisión. En los últimos años, Alberto, solamente se han construido 100 kilómetros circuitos en las redes de transmisión, algo que por sí solo habla de la dimensión de este reto. A ver, ¿cómo se han construido solamente 100 kilómetros? Circuito de líneas de transmisión. ¿Esto qué es? Superiores de... ¿Esto qué es, Arturo? Las líneas de transmisión, Alberto, son el conducto por el cual se transporta la energía eléctrica desde las centrales donde se produce esta energía eléctrica hasta los centros de consumo. Entonces, si hablamos que existe un cuello de botella no solamente en las centrales eléctricas donde se genera la energía eléctrica, ahora yo pongo el énfasis también en las redes por medio de las cuales se transporta esta energía eléctrica. Sí. No es posible pensar que solamente hay un déficit de generación, sino también es necesario reconocer que hay un déficit en las redes eléctricas distribución, Alberto. De distribución. Ramsés Pech, ¿qué opinas de esto? Entonces, creo que ese era uno de los logros, ¿no? Que tenía CFE, ¿no? Que tenía toda la capacidad para distribuir, o platícanos, a ver qué tienes, Ramsés. Bueno, a ver, yo creo que ahorita estamos en un gran problema en México, porque se está hablando sobre la transición energética, pero en las políticas públicas actuales y en las inversiones actuales que estamos viendo de la parte tanto públicas como privadas, no veo un futuro de una transición energética en el cómo dejar los combustibles fósiles para dejar la electricidad. ¿Esto por qué lo digo? Recordemos que el 60% de la generación de la electricidad es a base de gas natural. Y el resto, podemos decirlo que hay una diversificación y no más del 25% en energías limpias o las que llamamos nosotros como eólicas, solar, hidroeléctricas y todo lo demás. Uno de los factores fundamentales también que falta de la inversión es las líneas de transmisión y distribución, como bien lo estamos comentando ahorita. Y el problema de todo esto lo estamos visualizando en los últimos días en la península de Yucatán, en estados como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que uno de los principales problemas es la saturación de las líneas de transmisión, y vemos que en los últimos días la Comisión Federal de Electricidad se está abocando a dar mantenimiento a las líneas principalmente de distribución, llámese los transformadores o subestaciones. ¿Qué es lo que yo quiero dejar entendido aquí? Que en México, como estamos ahorita, y si hacemos una perspectiva y proyección hacia el futuro, vamos a seguir con el guarache energético en el sector eléctrico. ¿Por qué lo digo esto? Porque el viernes pasado el presidente Trump emitió 4 órdenes ejecutivas sobre la inversión en energía nuclear.
ellos ya están pensando en cómo generar la electricidad. En Estados Unidos, ellos consumen entre 400 y 500 mil megawatts por hora, de los cuales entre el 20 y el 25% es con energía nuclear, y ellos esperan que en el año 2050 este porcentaje pueda llegar casi al 50%. Okay. México solo produce el 3% con energía nuclear, y la pregunta aquí es, nos andamos peleando en la línea de transmisión y distribución, la demanda va a crecer, y las plantas que tenemos hoy en día, su vida útil de muchas de ellas, van a llegar ya a su punto medular. ¿Y qué vamos a hacer después? Es ahí donde debemos entrar. ¿Cómo vamos a transitar a generar la electricidad, distribuirla y cómo vamos a tener el dinero necesario? Válgame. Y otra de las cosas es de que vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos a Arturo Carranza, Ramsés Pech. Entonces, para generar energía en México se requiere del gas natural. Ese gas natural lo hacemos nosotros, lo distribuimos, tenemos la capacidad. En 2 minutos regresamos con sus respuestas. A su tecnología Cool Roof. Parache energético, como le llamas, Ramsés Pech. Arturo Carranza, entonces, para generar energía en México, ¿qué se requiere? El 60% de gas natural. ¿Eso qué representa? Pemex le da gas natural a la CFE y ya genera, son combustibles fósiles. A ver, explícanos. Claro, Alberto, aproximadamente el 70% del combustible que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, del gas natural que utiliza para generar energía eléctrica, proviene de Estados Unidos. Esto significa que la empresa y México mantiene una dependencia con respecto al gas natural que se produce en Estados Unidos. Aquí en México la producción de gas natural prácticamente ha permanecido estática y no permite abastecer el consumo de energía eléctrica o no permite satisfacer las necesidades que se requieren para generar energía eléctrica. De suerte tal, para concluir con este argumento, Alberto, es que el 70% del gas natural que utiliza la CFE para generar energía eléctrica proviene de Estados Unidos. Y un poco más, hablando del tema, Alberto, valdría la pena comentar que en los últimos 6 años la Comisión Federal de Electricidad se abocó a ampliar la generación eléctrica, principalmente con proyectos de ciclos combinados, centrales eléctricas que utilizan el gas natural, de suerte tal que con esta decisión actuó el destino de esta empresa a las importaciones de gas natural. Y de manera paralela que hizo esto, Alberto, también el gobierno federal instrumentó una política regulatoria que estableció límites a la participación de los privados en la generación de energía eléctrica por otras tecnologías, principalmente renovables. Esta decisión que se tomó en cuanto a la política regulatoria restrictiva se argumentó sobre la base de que del 2014 al 2018 se instrumentaron muchos proyectos de energías renovables que no cumplieron con un requisito fundamental que tiene que ver con una planeación rigurosa. De suerte tal que al día de hoy, ya con esto concluyo, Alberto, la administración actual todavía sigue apostando al gas natural porque la Comisión Federal de Electricidad tiene contratos de largo plazo de contratación de molécula y de transporte que la obligan a cumplir con ciertos compromisos previamente establecidos. Pero algo positivo tiene que ver con el hecho de que se reconoce la necesidad de que de manera paralela a la expansión de la generación por combustible gas natural también se puedan contar con proyectos de energías renovables. Desde mi óptica, Alberto, creo que las autoridades están más sensibilizadas con esto último, con instrumentar proyectos de energías renovables, con algo que es muy importante que tiene que ver con ampliar y modernizar las redes eléctricas. ¿Cómo ves, Ramsés Pech? Pero estamos en el guarache energético, como dices, o sea, no se ve cómo, y no solamente CFE es de los mexicanos, de los patriotas, nuestros recursos. Estamos dependiendo de los Estados Unidos para comprarles el 70% del gas para generar energía eléctrica. Pues, ¿quién es el gran ganón, Ramsés?
Bueno, yo creo que el gran ganón en este momento es la Comisión Federal de Electricidad, porque hoy es un intermediario para poder comprar el gas natural. ¿Y esto qué significa? Que Comisión Federal de Electricidad Internacional es la que hace los contratos con compañías de Estados Unidos para comprar el gas natural, y este mismo se ha utilizado principalmente para la generación de la electricidad. En el país tenemos una demanda de más de 8,000 millones de pies cúbicos diarios. Como bien comentamos, el 70% se utiliza para la electricidad, es decir, casi unos 6,000 a 7,000 millones de pies cúbicos se utilizan para la generación de la electricidad. Y en últimas instancias hemos visto que el gas que produce Pemex, principalmente en la zona de Campeche, no es el adecuado porque tiene una gran cantidad de humedad y de nitrógeno, y esto está lacerando mucho a las plantas de generación, sobre todo en Mérida, y en donde la garantía de las nuevas plantas que están colocando puede estar en riesgo derivado que se está colocando un gas que no está en condiciones. Por eso hemos visto que la Comisión Federal de Electricidad en los últimos días ha estado utilizando y comprando y enviando gas que proviene de Estados Unidos hacia las plantas de Mérida. ¿Qué quiero decir con todo esto que estamos platicando? Que hemos visto lo que sucedió en España, que todavía está en la investigación, en donde las energías que llaman intermitentes, la eólica y la solar, no es que hayan causado la baja o el cero nulo de la electricidad que se transportaba por la línea de transmisión, sino es una parte fundamental, y se está investigando que hubo un problema en cuanto a lo que nosotros llamamos la frecuencia de la electricidad, como debe viajar. Si estamos viendo que en España tiene un alto grado de utilización de este tipo de energías, creo que en México debemos ir pensando cómo le vamos a hacer, derivado que si queremos tener la energía eólica y solar, se tienen que crear bancos de almacenamiento de energía. Y vuelvo y repito, y porque estoy muy enfático y muy preocupado por la energía nuclear, porque la energía nuclear tiene una eficiencia de más o menos del 90% de la utilización que se tiene en base a lo que se construye, y en cambio la energía eólica y solar solo del 35%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pongo una planta de 100 megawatts de energía nuclear, va a producir 90% de la electricidad. En cambio, una energía eólica y solar, de acuerdo a las estadísticas, solo produciría 35 megawatts. Entonces, hay que ir pensando no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, qué vamos a hacer en este sentido, porque la realidad, nosotros vamos a seguir pensando en cómo vamos a obtener el gas natural que Estados Unidos va a utilizar principalmente para financiar su transición hacia energías nucleares. Es decir, nosotros vamos a ser parte de esto, porque ellos nos van a vender el gas, las gasolinas y todo lo demás, y de ahí van a sacar el dinero. No por eso lo está haciendo hoy el presidente Trump sobre los acuerdos comerciales que está haciendo con varios países. Eso está bonito, Ramsés Pech. Nosotros financiamos su transición energética a los Estados Unidos al comprarles el gas para nuestra electricidad, la gasolina para mover nuestros vehículos. Bonita situación. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Arturo Carranza, Ramsés Pech, y regresamos con este tema. Director de proyectos de energía en ASCA Consultores, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y económica. Pues ya vimos que nosotros somos los que financiamos su transición energética de los Estados Unidos porque somos clientazos del gas natural para generar nuestra energía eléctrica, clientazos de las gasolinas para movilizar a nuestros vehículos. Pero pues esto parece contradictorio al discurso oficial, Arturo Carranza, pero más allá de eso, de la defensa de la soberanía, los recursos son nuestros, ese discurso nacionalista, ¿qué viene? ¿Qué viene con esta nueva administración que al parecer está rompiendo con la administración anterior, aunque digan que son el segundo piso? ¿Qué vienen? ¿Hay ya mayor apertura de inversión privada, nacional y extranjera en el sector energético? ¿Se ven algunos proyectos viables? ¿Vamos a mejorar? ¿Cómo lo ves, Arturo Carranza? Claro, Alberto. Yo observo al menos 3 objetivos relacionados con el sector eléctrico que se ha planteado esta administración. El primero y el más lógico tiene que ver con preservar el suministro de energía eléctrica. El segundo de ellos, preservar y o mejorar la confiabilidad en la operación del sistema eléctrico. Y el tercero de ellos tiene que ver con reducir los costos de operación del suministro eléctrico.
Para poder satisfacer estos tres objetivos, la actual administración ha propuesto lo que se conoce públicamente como el Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional. Este plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional incluye la participación de la Comisión Federal de Electricidad y también la participación de los privados en términos de las inversiones necesarias para poder cumplir con estos tres objetivos. Del 2025 al 2030, Alberto, se plantea una inversión en el contexto de este plan de expansión de al menos 142 mil millones de pesos, una cifra que podría parecer estratosférica para cualquier ciudadano común y corriente, pero de cara a los desafíos también podría ser no la suficiente para poder cumplir con los objetivos que te planteaba a principio de esta intervención. Lo cierto es que, Alberto, el hecho de que se reconozca la necesidad de invertir en generación, transmisión y distribución y que se reconozca sobre todo la necesidad de que la inversión de la Comisión Federal de Electricidad se complemente con la inversión de los privados, ya es un buen paso para poder avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Sin embargo, y ya con esto concluyo, Alberto, en la parte de generación y en la parte de transmisión hay ciertos cuellos de botella que las autoridades tendrán que resolver para poder garantizar el cumplimiento de la demanda eléctrica en los siguientes años. En la parte de generación, las autoridades tendrán la responsabilidad de lograr que los 7 proyectos de generación que ha anunciado la Comisión Federal de Electricidad que utilizarán gas natural se cumplan con sus calendarios. Y en la parte de transmisión, Alberto, y ahora sí ya con esto concluyo, se plantea una inversión de 52 mil millones de pesos para los siguientes 5 años. Lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad tiene una urgencia de poder llevar a la práctica esta inversión y de poder concretar los proyectos para que no se queden en una incorporación solamente de 104 kilómetros circuito en los últimos 6 años, sino para que se puedan incorporar lo que se ha planteado que son 5,000 kilómetros circuitos en los siguientes 5 años, Alberto. 5,000, cuando decías que apenas llevábamos 100. Ramsés Pech, sobre este mismo, ¿cuál es tu visión? ¿Sí vamos abriendo el sector? ¿Finalmente aceptamos la inversión privada, extranjera, nacional, o cómo ves? Bueno, mira, lo que podemos decir es de los últimos datos de la Secretaría de Economía sobre la inversión extranjera directa en el sector energético, mayormente se provenía esta de la parte de la inversión de la generación e instalación de plantas de electricidad. A partir del año 2018 a la fecha se ha dejado de desinvertir, principalmente eran por parte de compañías de España. Hoy ya ando en la misma cantidad del dinero que se estaba teniendo en cuanto a la inversión extranjera directa, vemos una contracción. Y hoy sobre las inversiones de las líneas de transmisión y distribución, pues hay una gran pregunta y una gran brecha porque hemos de recordar que que eso le corresponde a la nación y quien administra estas redes fueron otorgadas a la parte de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que aquí lo importante es que pudiera tomar México el modelo que tienen en China, en donde permiten a privados hacer las inversiones de transmisión y distribución, sobre todo por la cantidad de electricidad y distribución que se necesita, ya sea para la industria, el comercio y lo demás. Y ese modelo que tiene China es muy adaptable porque ha permitido incrementar sus redes de distribución en un corto plazo. Entonces, en México, el problema de la generación de la electricidad no es el problema. Hay forma de poner y hacer todo lo que se quiera hacer. El problema son las redes de transmisión y de distribución principalmente. Y de ahí en adelante, yo creo que uno de los principales problemas que vamos a tener es el mal horario que tenemos hoy en día, en donde tenemos 1 hora menos de luz. Y lo estamos viendo en muchas partes de la República, que si tuviéramos esa hora, además, la saturación y el estrés que tiene la generación de la electricidad y sobre todo el SENACE para distribuir la electricidad sería menor, porque tendríamos 1 hora más de luz y hoy que tenemos 1 hora menos de luz en ciertos sectores, pues eso afecta y por eso vemos que los principales apagones es entre las 7 y la 1 de la madrugada, derivado de la mayor demanda. Y ahora que el consumidor pues ya tiene muchas de las casas aire acondicionado o a un sistema que permite mantener fresca su casa. Entonces son muchos problemas, muchas aristas
Y la realidad, como lo vuelvo y lo repito, seguimos con el guarache energético pensando en cosas pequeñas cuando el mundo ya está viendo cosas más grandes. Pero entonces, los chinos le invierten, le dejan toda la distribución a la iniciativa privada y fue un error haber quitado el horario. A ver, entonces, Ramsés, ¿cómo? Los chinos lo que hacen, la parte ya, es que permiten las inversiones privadas, y en ciertas instancias construyen, termina, y en algunos entregan la infraestructura a China, otros hacen la operatividad, dependiendo del dónde esté, lo hace un privado, o a veces es un híbrido entre lo público y lo privado, que hacen la operación de la parte de las líneas de transmisión y distribución. Es un modelo que hay que revisar, hay que hacer, y hay que entender que el horario de verano que deberíamos de haber tenido, que debemos de adaptar, pues nos da 1 hora menos de luz, y eso estresa mucho a las plantas de generación, porque a veces los picos de la demanda superan no tanto a la generación, sino cómo transmitir la electricidad por las líneas. Eso es un problema de saturación que tenemos hoy en día. Exactamente. Arturo Carranza, ¿coincides en que haber quitado este horario de verano, que porque no provocaba algunas afecciones a las personas y que nunca había existido, o sea, fue un error quitar el horario de verano? No, yo desde mi punto de vista creo que considerando que la principal demanda de energía eléctrica proviene del sector industrial y sus horarios de trabajo están disasociados con horarios de consumo de Estados Unidos, por ejemplo, yo sí estoy en contraposición de lo que se comenta en la mesa. Yo creo que el horario de verano o el cambio de horario no tiene un impacto sustantivo en el comportamiento de la demanda, insisto, considerando que el principal sector que demanda energía eléctrica es el industrial. Y por otro lado, creo que el tema de las congestiones de las redes eléctricas no pasa necesariamente por la operación de los privados. Creo que es un acierto que sea la nación, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, la que opere el sistema eléctrico nacional, las redes de transmisión, porque le permite tener el control de las arterias que son tan importantes para transportar energía eléctrica, Alberto. Ramsés, entonces cerramos contigo, pues 2 puntos contradictorios. Adelante. No, lo del horario de verano, pues hay que revisar lo que está en el SENACE, el mayor pico después de las 5 de la tarde, importando la parte del sector industrial. Tenemos el sector de comercio, cuando están los hoteles y el comercio, que prenden una mayor cantidad de la electricidad, que vemos que centros comerciales, hoteles y todo lo demás, comercio, restaurantes, incrementan en la demanda. La gente que sale de su trabajo a las 7 de la noche, por ejemplo, en la zona sur-sureste, hay un pico muy alto y eso está ocasionando problemas de congestión de transmisión. Y dejar algo en claro, el SENACE, quien es el que hace el balance del sector energético, sobre todo la electricidad que se distribuye al país, es que tiene el problema. La Comisión Federal de Electricidad, bueno, opera la línea de transmisión y distribución, pero el que tiene problema principalmente y se quiebra la cabeza con los logaritmos es el SENACE, pues es el que hace la distribución y el balance de la electricidad a lo largo y ancho del país. Yo creo que el SENACE es una de las instituciones más complicadas que tiene después de las 7 de la noche, porque tiene que repartir la electricidad, y eso lo vemos mucho en la península de Yucatán, porque allí tienen un déficit de más de 1,000 megawatts porque no se genera la electricidad necesaria. Entonces, hay muchas aristas todavía, y yo creo que lo principal que tenemos que visualizar aquí, que el problema no lo tiene ni CFE, sino el usuario final, que somos todos nosotros, que cuando se va la luz, nos quedamos 8 o 10 horas sin la electricidad, y que ahora esta electricidad, que si no la tenemos como usuario, pues no podemos hacer ninguna actividad. Híjole, qué situación tan complicada. La austeridad republicana, el que no avanzamos en energías limpias, el horario de verano, todo se junta para un cóctel, como si el país estuviera para estas circunstancias. Arturo Carranza, muchísimas gracias. Ramsés Pech, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Los apagó.